Dejamos este versículo 16 de último para mirar las diferentes interpretaciones que tiene este versículo. Como hay dos corrientes teológicas muy marcadas, como es la teología de los pactos y como es la teología dispensacional, obviamente este versículo va a tener dos interpretaciones y más, sobre todo especialmente en la frase "y al Israel de Dios". La pregunta es, ¿a quién está haciendo referencia Pablo con este "y al Israel de Dios"? Bueno, hay una interpretación por un lado de la teología dispensacional y la otra por la teología de los pactos, que es a la que nosotros nos aferramos y creemos que es la correcta interpretación. Este versículo sí que tiene interpretaciones. Algunos dicen que este Israel de Dios son los judíos que han creído en Jesús. Otros dicen que son un grupo que no es parte de la iglesia, que son los judíos que todavía no han aceptado el Evangelio. Esa es la posición de la teología dispensacional en la interpretación de este versículo. Nosotros creemos que Pablo no está hablando aquí de dos grupos, porque solo hay un camino para estar en esa paz y misericordia. Pablo solamente habla de una sola regla, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Y Pablo está haciendo referencia a la obra del sacrificio de Cristo en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. La expresión allí de amor y de perdón para nosotros. Porque Pablo también no está aquí hablando de dos aparentes grupos, ellos y al Israel de Dios. Porque teniendo en cuenta el contexto de la carta, entendiendo que los judaizantes creían que los gentiles debían hacerse judíos para ser salvos y pertenecer al pueblo de Dios, o sea, Israel. Y en el contexto inmediato que vemos de esta carta, Pablo está hablando de una nueva creación. Nos enseña que el verdadero Israel siempre ha sido por fe los hijos de Abraham por medio de la fe. Y esto Pablo ya lo había enseñado en esta carta a los Gálatas. Pablo dijo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Y aquí está haciendo referencia a todos los descendientes de Abraham que serían los israelitas. Pablo aclara y dice, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Todas las promesas señalaban era hacia Cristo y el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham se cumplieron en Cristo. Y todos los que son de la fe son hijos de Abraham porque todos terminan en el cumplimiento de las promesas que es Cristo. Porque la fe de Abraham apunta a Cristo, porque la fe señala hacia Cristo. Y además lo que dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, repetimos, los judaizantes creían que los gentiles debían hacerse judíos y pertenecer al pueblo de Israel para ser salvos. Pero en la palabra vemos totalmente lo contrario. Vemos que Dios de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo. Y de esto vamos a hacer lectura en Romanos capítulo 9, donde Pablo habla acerca de este tema. Allí dice la elección de Israel y Pablo va a hablar muy claro sobre cuál es el verdadero Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Cuáles son sus hermanos? Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí, punto aparte. Ahora Pablo va a interpretar correctamente todo lo que ha dicho. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los israelitas estaban perdidos, o al menos el pueblo como tal.
Y Pablo aclara diciendo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Luego el versículo 23 al 26. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? En el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, los gentiles, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo. Y aquí Pablo claramente habla de la unicidad del pueblo de Dios entre judíos y gentiles, que es la iglesia. De este mismo tema habla Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál ambos pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia de Jesucristo, matando en ella las enemistades. Así que es muy claro aquí que Pablo habla de un pueblo llamado iglesia, el cual es conformado por judíos y gentiles. Y esa iglesia es a la que Pablo está haciendo referencia en el versículo 16, cuando dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, una sola regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Está hablando Pablo allí, enlazando a ellos con el Israel de Dios, refiriéndose a la iglesia. Pablo aquí no está hablando de dos grupos, ni de dos pueblos, ni de dos esposas, ni de dos novias de Cristo. Está hablando de uno solo, que es la iglesia. Algunos creen en la restauración al final de los tiempos del pueblo de Israel. Pero ¿en qué consiste esa restauración de Israel? Para ellos consiste en que Israel va nuevamente a construir el templo de Jerusalén. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Israel en el templo de Jerusalén? Nuevamente a sacrificar los animales, los bueyes, los corderos, los palominos, todos aquellos sacrificios que eran del antiguo pacto o que son del antiguo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, una nueva creación, siendo Él mismo el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que haría el pueblo construyendo un templo? Nuevamente seleccionando allí el sacerdocio levítico. O sea, allí no hay ninguna restauración. El pueblo de Israel estaría cayendo en lo mismo de los judaizantes, circuncidarse para cumplir la ley, los sacrificios, los ritos, cuando todo eso fue cumplido en Cristo Jesús. Y de ambos pueblos el Señor hizo uno solo, llamado la iglesia del Señor. Y bien, hemos finalizado aquí este tema. Legalismo es igual a vanagloria. Y hemos terminado así este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas.
Le invito para que comparta estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.